Hola, soy Mauricio Herrera, director del semanario Universidad, y le doy la bienvenida a su programa Puntos de Vista, donde profundizamos en los principales temas de portada del semanario Universidad en esta semana. En esta edición le traemos las siguientes informaciones. El 40% de los hogares centroamericanos están excluidos del desarrollo, según el más reciente actualización estadística del informe del Estado de la región que ha salido publicado en los últimos días. Además, usted puede leer: desplante de la presidenta no frena lucha de guanacastecos por su bienestar. También, ante fracaso de la coalición, partidos buscarán acuerdos políticos. Y en esta edición usted puede leer una entrevista exclusiva con el renombrado cineasta mexicano Arturo Ripstein. En esta ocasión nos acompaña el coordinador de investigación del informe del Estado de la región, Alberto Mora, y vamos a conversar acerca de la más reciente actualización estadística del informe del Estado de la región. Es un placer estar con usted en nuestro programa, don Alberto. Gracias por la invitación. Un gusto. Don Alberto, en primer lugar, ¿qué es el informe del Estado de la región? El Estado de la región es parte del programa Estado de la Nación, esa iniciativa académica que desde 1994 da seguimiento al desarrollo humano sostenible en Costa Rica. Bueno, desde 1996 da seguimiento al desarrollo y a los principales desafíos del desarrollo humano sostenible a nivel centroamericano, para todo el istmo. El informe que ustedes están publicando en estos días, o la actualización, tiene una gama muy variada de datos, algunos positivos, otros no tanto. Pero si usted tuviera que definir la situación actual de la región en relación con el año 2000, ¿cómo lo haría? ¿Cuál sería ese paisaje general? Bueno, la mirada que podemos hacer a la luz de las tendencias del desarrollo y de los indicadores que incluye esta publicación sobre estadísticas de Centroamérica 2013, nos permite señalar que si bien hay avances, sobre todo en materia social, respecto a lo que teníamos en el año 2000, en materia de educación, por ejemplo, todos los países incrementaron la cobertura en todos los niveles educativos, se incrementó también la esperanza de vida y disminuyó la mortalidad infantil. Centroamérica enfrenta hoy quizás el momento más complicado que le ha tocado vivir durante los últimos 20 años, debido a la convergencia de vulnerabilidades y amenazas de muy diversa naturaleza y de muy difícil manejo. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, al tema de la transición demográfica. Nuestras sociedades están envejeciendo. Hay países, como en el caso de Guatemala y Honduras, que tendrán en las próximas décadas flujos crecientes de población en edad productiva, en edad laboral. Y hoy concentran buena parte de la población infantil de la región. Bueno, estos países tienen importantes rezagos en materia social, pese a los avances que señalaba. Hay una incidencia de la desnutrición crónica, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que afecta a la mitad de los niños y niñas menores de 5 años. Bueno, esta situación de desnutrición deja secuelas, la mayor parte de ellas irreversibles, sobre las posibilidades de desarrollo físico e intelectual de las personas durante el resto de su vida. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que estamos desperdiciando talento clave que vamos a necesitar para enfrentar el envejecimiento que está aumentando. Ustedes precisamente señalan en el estudio que ya se están sintiendo los efectos o que ya está, digamos, entrando a su etapa productiva el bono demográfico en nuestros países. Ese grupo de muchachos, de personas que nacieron en las últimas, hace 2 décadas, digamos, que ya están entrando en su etapa productiva, pero por lo que usted me dice, los países no han hecho lo suficiente para aprovechar
esa ventaja demográfica que han tenido. Lo que sería lamentable porque se está perdiendo un recurso importante para desarrollar nuestras economías y nuestras sociedades como un todo. Efectivamente. De hecho, fíjese usted, durante los últimos años, fundamentalmente antes de la crisis de 2008-2009, los países centroamericanos tuvieron altos niveles de crecimiento económico, los más altos de los últimos 30 o 40 años en algunos casos. De hecho, el estudio señala que en la última década el Producto Interno Bruto general de la región creció 53%. Efectivamente. Bueno, este crecimiento económico se dio gracias a que cada vez agregamos mayor cantidad de población al mercado laboral, al mundo del trabajo, pero no gracias a mejoras en la productividad. Bueno, el asunto es que a una generación plazo, la posibilidad de crecer en nuestra economía sobre la base de agregar cada vez más personas al mercado laboral no va a existir. ¿Por qué? Porque los flujos de población en edad productiva van a tender a ser cada vez menores. Y desde la perspectiva de ustedes que están viendo el paisaje regional, en conjunto, Centroamérica está dando los pasos correctos para que en el mediano, largo plazo podamos desarrollarnos. Hay por lo menos, uno pensaría que para que en el futuro salgamos de la situación de pobreza que vive nuestra región, se tendrían que dar pasos correctos ya en ese momento. ¿Hay alguna señal o alguna esperanza de que podamos encaminarnos en ese camino, en esa dirección? Hay más bien señales de alerta sobre lo contrario. La debilidad institucional en varios de los países centroamericanos sienta las bases de políticas públicas que difícilmente pueden responder a la premiante realidad y que difícilmente pueden lograr una cobertura de toda la población en todo el territorio de los países. Es decir, que en este momento las decisiones políticas que se están tomando nos estarían volviendo a condenar a varias décadas más de pobreza y subdesarrollo, si nos mantenemos en esa dirección. Bueno, mire, para que usted tenga una idea de la magnitud de esta falta de capacidad para promover el desarrollo desde la gestión de los estados, le menciono que en la mayor parte de los países centroamericanos la carga tributaria y lo que se dedica a salud y educación es una quinta parte o incluso menos de lo que se dedica en promedio a estos tres rubros en América Latina. Para continuar con esta idea, volveremos en el próximo segmento. Permanezca con nosotros, ya estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. Estamos de regreso en su programa Puntos de Vista. Nos acompaña en esta ocasión Alberto Mora, coordinador del informe del Estado de la región. Don Alberto, el estudio resalta avances económicos en la región en la última década, 53% de crecimiento del Producto Interno Bruto, pero la pobreza se mantiene en términos generales en la región estancada. No hay progresos significativos, salvo en 2 países, y un 40% de los hogares están excluidos de las oportunidades del desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la prosperidad económica no se está traduciendo en una mejor calidad de vida para todos? Bueno, esto tiene que ver con la debilidad de los estados, pero también tiene que ver con la baja carga tributaria y la incapacidad de los sistemas de lograr distribuir más equitativamente los resultados de ese crecimiento económico. En Centroamérica, solo Nicaragua y Honduras tienen tasas de carga tributarias alrededor del 15% del Producto Interno Bruto. En el resto de la región son menores. ¿Cuánto es la carga tributaria de un país desarrollado? Más del 30% del Producto Interno Bruto. Bueno, esto denota una debilidad
de los estados en materia financiera para lograr ejecutar política pública. Pero precisamente en las últimas décadas lo que se ha venido insistiendo desde los gobiernos de la región ha sido en una, digamos, en un traslado de funciones del sector público al sector privado, y Costa Rica no es la excepción en una región en donde las sociedades se han mostrado, sobre todo los sectores empresariales, muy reactivos y reacios a aceptar más impuestos que permitan al Estado financiar actividades vitales para el desarrollo de la sociedad. Bueno, hay que hacer una distinción muy clara entre lo público y lo privado. Lo privado en general se orienta sobre el ánimo de lucro, y lo público tiene otra orientación, o al menos debería de tenerla, que es el bien común. En este sentido, las iniciativas de política pública en materia de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, de infraestructura, lo que buscan es generar un beneficio común y además lograr economías de escala que difícilmente puede lograr una empresa privada que brinde estos mismos servicios. Ahora, sobre el tema de exclusión social que usted me hablaba al inicio, lo que habría que destacar es que es un enfoque distinto al de pobreza para analizar las carencias que tienen las personas que tienen los hogares. Bajo el enfoque de exclusión social, lo que estamos planteando es que hablamos de hogares que están doblemente abandonados por el mercado y por el Estado. No les llegan los servicios básicos del Estado, de salud, de educación, de agua, saneamiento, electricidad, etcétera, pero no les llegan el mercado, o sea, están excluidos del mercado laboral o tienen una inserción precaria y de muy baja calidad. En esta condición están 15 de los 43 millones de habitantes aproximadamente en la región. Pero ¿por qué esto sigue ocurriendo de esta manera? Sí ha habido, digamos, intensas políticas públicas en los países centroamericanos donde se ha, digamos, enfatizado la idea de que el Estado tiene que ser cada vez más pequeño o eficiente, digamos, dentro de determinadas definiciones, y que se deben trasladar tareas al sector privado. Pero entonces lo que estamos viendo es que a este sector importante de la población que ha estado quedando excluido, esa receta está lejos de haberle funcionado. Efectivamente, y el corte neoliberal de muchos de los gobiernos y las lecciones aprendidas, por ejemplo, de la crisis del 2008-2009, lo que brindan es evidencia de lo contrario. El Estado cuenta, la política pública es necesaria y los márgenes de maniobra para enfrentar procesos de contracción económica como estos definitivamente requieren la intervención del Estado. Entonces, los esquemas de reducir el Estado, mucho promovidos en el marco del consenso de Washington, vemos que cada vez son menos vigentes en el sentido de que la posibilidad de realmente impulsar el desarrollo requiere más bien no eliminar al Estado, sino una articulación entre lo público y lo privado. ¿Cuál debería ser digamos, el elemento detonante, dinamizador para romper este círculo? ¿Es la promoción o el impulso primero del crecimiento económico, o la educación, o las medidas de redistribución de la riqueza, o el aumento en los impuestos? ¿Cuál debe ser, en su opinión, y a partir de lo que ustedes han estudiado, digamos, las decisiones detonantes que puedan comenzar a revertir esa situación, ese panorama? Bueno, lo que hemos venido señalando que resulta clave para lograr enfrentar y superar esta situación social y económica que tiene a 40% de los hogares en condición de exclusión, es lograr un acuerdo político duradero. Es en el sistema político y en la posibilidad de lograr esquemas de negociación y diálogo en los países
para incrementar la carga tributaria, para fortalecer al Estado, para ampliar la cobertura de los programas de salud, de educación, de inversión en infraestructura, es lo que hoy por hoy limita las posibilidades de desarrollo de la región. Pero es precisamente en donde sectores empresariales de nuestra región han sido especialmente reactivos o recelosos cuando se les menciona ese tipo de cambios. En Honduras, el presidente Zelaya planteó cosas muy pequeñas y eso bastó para que se ganara la animadversión de los sectores más poderosos del país, por ejemplo. Bueno, dentro de los factores que son necesarios para lograr este tipo de acuerdo político duradero, el más crítico es que los poderosos no ejerzan el poder de veto que tienen para políticas públicas tendientes a lograr estas metas sociales y económicas. En el próximo segmento continuaremos conversando acerca del tema de la inseguridad ciudadana en la región. Siga con nosotros, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Puntos de Vista. En esta ocasión conversamos con Alberto Mora, coordinador del informe del Estado de la región. Don Alberto, los números que ustedes dan en el tema de inseguridad ciudadana son muy alarmantes, es decir, consideran a la región centroamericana como la más violenta del mundo sin guerra. ¿Cuál es la relación que existe entre este problema de inseguridad ciudadana, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador, con los indicadores de pobreza y de desigualdad? Lo que se ha planteado a nivel internacional es que el incremento en la violencia y la inseguridad no está tanto relacionado con el tema de pobreza, sino más bien con el de desigualdad. Y en Centroamérica tenemos varios de los países más desiguales de América Latina, la región más desigual del mundo. El caso extremo es Guatemala, donde cerca del 10% de la población más rica recibe alrededor del 40% del ingreso total de la riqueza de ese país. Sin embargo, hay países como Costa Rica que han tenido durante la última década también deterioro en materia de desigualdad. ¿Cuál es el vínculo? Usted ahora hablaba de los acuerdos políticos que se tienen que generar, pero ¿cómo lograr esos acuerdos políticos en marcos institucionales y marcos, digamos, donde los poderes fácticos ejercen una tremenda influencia y donde hay además importantes problemas de corrupción? Lo que planteo ¿es posible aspirar a lograr esos acuerdos políticos que reviertan esa situación, contando con que existe una maraña de poderes que son muy reacios a querer ceder un poco de su influencia y de su poder? Lo que hemos venido planteando en el informe es que un acuerdo político duradero requiere, por un lado, de que los partidos políticos quieran, voluntad política, que el Estado pueda dar las condiciones para que ese acuerdo se dé, que haya demanda ciudadana, que la población lo pida, pero sobre todo que los poderosos no lo impidan. Y hoy por hoy las posibilidades de que se dé un acuerdo de este tipo en Centroamérica son muy bajas. Lo que planteamos es que debería de tomar conciencia en nuestras sociedades de que hay una amenaza real e inminente que supera los márgenes de maniobra de los sectores actuando por separado. Esa amenaza podría ser los niveles de violencia y criminalidad y que de alguna manera propicie que entonces estos sectores se sienten a la mesa y trancen un acuerdo que genere beneficios
conscientes, por supuesto, de que un acuerdo de este tipo también va a implicar costos para cada uno de estos actores. Llama la atención lo que usted plantea porque Centroamérica salió de una situación de guerra en los años 80, se plantearon una serie de acuerdos de paz en los países que estaban en conflicto que incluían muchas, digamos, muchas políticas orientadas en ese sentido. Esas políticas son, claramente ocurrió en el caso de Guatemala, que mucho de lo que se había negociado en ese momento en los acuerdos de paz no fue traducido, no llegó a ser realidad y se está traduciendo en los problemas que estamos viendo en estos momentos. Igual en El Salvador, donde mucho de lo que se había planteado en los acuerdos de paz se quedó en el aire. ¿Cuál es la estrategia o cuáles son los pasos que se deben dar para que nuevamente Centroamérica no corra el riesgo de caer en conflictos armados o una agudización o un caos en la situación interna y hacer conciencia o poder que estas ideas permeen con claridad en los sectores que toman decisiones en nuestros países? ¿Qué estrategias o qué pasos tienen que darse en ese sentido? Bueno, creo que tomar conciencia de que las amenazas que hoy se ciernen sobre nuestros países son amenazas cada vez mayores y cada vez más asociadas al contexto regional y al entorno internacional, lo cual limita los márgenes de maniobra de sectores nacionales actuando por separado e incluso de los países actuando aisladamente. El cambio climático y lo que ello supone en la agudización de los niveles de riesgo y vulnerabilidad para nuestros países, o el tema de la geopolítica, del narcotráfico y el crimen organizado, vinculada, mas no la única causa de estos niveles tan altos de violencia homicida que estamos reportando, son dos de los factores junto con la volatilidad de la economía internacional que de alguna manera deberían de inducirnos no solo a buscar este tipo de acuerdos, sino a apostar por la acción conjunta entre los gobiernos centroamericanos y a través de la institucionalidad regional. En el estudio ustedes hablan exponen este panorama, pero también mencionan de los importantes avances regionales que se han obtenido en las últimas 5 décadas. Y pongo, por ejemplo, que la esperanza de vida pasó de 56 a 74 años, o la mortalidad infantil promedio que pasó de 96 a 20 por 100.000, me parece, o el analfabetismo que pasó de 38% a 12%. Esto podría ser mostrado por algunos gobiernos como avances que se han logrado en las últimas 4 décadas, pero ¿eso es suficiente para que alguien pueda decir que la región ha mejorado en este periodo, en 40 años? Bueno, hay mejoras en el largo plazo, pero mejoras sobre una situación de mucho rezago. Entonces, pese a estos avances, lo que destacamos es la insuficiencia de los esfuerzos. Y hay dudas también sobre la sostenibilidad de los esfuerzos que han permitido alcanzar esos logros, sobre todo por la fragilidad fiscal en materia de recursos y la baja inversión en áreas claves como salud y educación. Hoy por hoy en Centroamérica cerca del 60% de la fuerza de trabajo tiene primaria completa o menos, o sea, menos de 6 años o menos de educación. Bueno, ¿cuál es el nivel que la CEPAL ha venido destacando, que es el nivel mínimo de educación que deberían tener las personas para reducir el riesgo de ser pobres? Bueno, 12 años de educación. Estamos muy lejos de esa meta. Entonces, y además la posibilidad de realmente lograr avanzar hacia mayores niveles de desarrollo, hacia mayores niveles de bienestar, tiene que ver con fortalecer la capacidad de los estados para ejecutar políticas públicas, sobre todo en materia social, pero también en materia de seguridad ciudadana, y esto difícilmente se va a dar sin los acuerdos políticos que
sean sostenibles y que sean acuerdos nacionales sobre la base de prioridades de desarrollo. ¿Puede Costa Rica aspirar al desarrollo sin que los demás vecinos también avancen en la misma dirección? ¿O estamos todos montados en el mismo barco? Bueno, lo que le puedo decir es que las posibilidades de los países más dinámicos de la región, Costa Rica y Panamá, de lograr atrayendo turismo, inversión externa directa y lograr creciendo en su economía, están determinados o supeditados a un vecindario que no conspire contra esa intención. Es decir, Centroamérica es el vecindario común, es el entorno de nuestro país, y estamos fuertemente vinculados con ese entorno, no solo por los flujos intensos de migración, sino de comercio, de inversión que tenemos con el resto de la región, y en ese sentido bien haría nuestro país y los demás países de tener un apartado medular de su política exterior y de su política comercial dedicado a la integración y a la coordinación de acciones con los demás países. Le agradezco muchísimo, don Alberto, su presencia en nuestro programa. Acompáñenos de nuevo la próxima semana en una nueva edición de Puntos de Vista aquí en Canal 15 UCR. Muchas gracias.